En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta ¿Qué es el hombre? Capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes a continuación de nuestro tema de esta semana, que toma la forma de una pregunta. ¿Qué es el hombre? La Biblia es el único libro, yo creo, que da una respuesta satisfactoria a esta pregunta, y quiero decir que he estudiado muchísimos libros más de lo que usted se imagina. En mi charla de introducción de ayer dije que la Biblia sirve como un espejo para mostrarnos nuestra naturaleza interior. En lo natural necesitamos un espejo para ver la totalidad de nuestra personalidad externa. No la podemos ver sin la ayuda de un espejo. Igualmente, en el espíritu necesitamos un espejo para ver la totalidad de nuestra personalidad interna. El espejo que Dios ha provisto en su palabra, la Biblia, las Escrituras. Dije que la palabra de Dios es realmente como un espejo con rayos X y nos ve en el interior y nos enseña cómo somos. En Hebreos 4:12 el escritor dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que los rayos X de la palabra de Dios penetran nuestro ser interior y revelan los dos elementos que constituyen al hombre interior, el espíritu y el alma, tan íntimamente relacionadas con solo el bisturí de la palabra de Dios los puede separar. Sin la revelación de la palabra de Dios, la mayoría de las personas no conocen la dualidad interna del espíritu y del alma. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo nos da un cuadro completo de la personalidad humana, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Las dos palabras, todo y completo, revelan que esta es una descripción de la personalidad total que se compone de tres elementos relacionados: espíritu, alma y cuerpo. Esto nos lleva al relato de la creación del hombre en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dije que Dios ahí habla en plural, y se nos inicia en el ministerio que Dios es uno y más que uno. Y cuando el relato de las Escrituras se desarrolla, este ministerio es revelado que Dios consiste de tres personas siendo un solo Dios. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, resumidos en la palabra trino, un trino Dios, tres en uno. Y dice ahí que Dios hizo al hombre a su semejanza. Una de las maneras en que el hombre se asemeja a Dios es que el hombre como Dios es un ser trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hombre espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a ver en mayor detalle el proceso de la creación del hombre, porque esto nos ayudará a comprender mejor los elementos que constituyen al ser total del hombre. Busquemos en el primer versículo que describe la creación, en vez de solo mencionarla, en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Literalmente un alma viviente. Este es un cuadro de sumo dramatismo para mí. Veo al Creador Todopoderoso haciendo una forma perfecta de barro, y sin embargo todavía es una forma de barro. Y luego su gracia y condescendencia se agacha. Pone sus labios divinos sobre los labios de barro, sus narices se tocan y él sopla su espíritu, el aliento de vida. Y ese soplo de espíritu transforma a ese barro en una personalidad humana perfecta y viviente. El hebreo que se usa para decir soplo es viepá, y su sonido indica fuertemente el aliento cuando sale, viepá. Dios, pudiera decirse, dio toda su energía divina en ese aliento que sopló en esa forma de barro. No era un suspiro lánguido, sino un fuerte aliento que infundió vida. Y el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, hizo que ese barro se volviera una personalidad humana con vida. Allí vemos también los tres elementos. Primero, el aliento de Dios o Espíritu de lo alto. Segundo, el barro del que es formado el cuerpo, de abajo. Y tercero, la unión del Espíritu de arriba con el barro de abajo, produciendo lo que la Biblia llama alma, una personalidad. Ahora quiero hablar de las dos palabras hebreas que se usan allí, la palabra para espíritu y la palabra para alma. En el hebreo, por lo general, el sonido de las palabras indican la llave de su naturaleza y su significado. Lo vimos ya en la palabra para soplo, viepá.
que sugiere el aliento fuerte cuando sale. La palabra hebrea para espíritu, ruach, termina con la letra hebrea aj. Es una especie de sonido continuo y gutural que se hace con el aliento expelido continuo y sugiere la naturaleza del espíritu divino continuo, proviniendo con existencia propia, dependiendo de nadie y de nada. Esto lo escribe muy bien Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 35 y 36. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo proviene de Dios, todo se mantiene por Dios, todo regresa a Dios. Así es el Espíritu Divino, eterno, que se da a sí mismo con existencia propia, que está representado por la palabra ruach. Ahora veamos la palabra para alma, que es nepesh, y espero que pueda transmitir esto por radio, la palabra nepesh. Cuando la analizamos sugiere dos procesos, primero aspiración, luego exhalación. Es como cuando alguien está roncando, es exactamente igual, respiración hacia adentro y después hacia afuera. Pues así es la palabra para la naturaleza del alma. El alma no existe por sí misma, el alma es dependiente. El alma tiene que recibir del espíritu, aspirar antes que pueda exhalar. Esto lo describe muy bien el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45, donde hace un contraste entre Adán y Jesús. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Esa es la diferencia entre el alma y el espíritu. El espíritu tiene vida en sí, da vida, pero el alma tiene que recibir primero vida del espíritu para que pueda vivir. Aquí tenemos el aliento divino de Dios, eterno, con existencia propia, soplando en aquel cuerpo de barro, y el resultado es un alma viviente, un nepesh, algo esencialmente dependiente del espíritu, dependiente de Dios para recibir vida y mantener vida. Estos son pues los tres elementos que constituyen la personalidad total del hombre: el espíritu de arriba, el cuerpo de abajo y el alma, que es producida con la unión del espíritu y el cuerpo, la personalidad de un ser viviente. Para cerrar mi charla de hoy, quiero brevemente ver las palabras en griego que el Nuevo Testamento usa para designar esos tres elementos que componen la naturaleza total del hombre. Espíritu en griego es pneuma, que significa también viento o aliento, y de ahí derivamos algunas palabras como neumático, algo que opera con aliento o viento. La palabra alma en griego es psique, que se nos da muchas palabras como psicología, etc. La palabra para cuerpo es soma, y tenemos una combinación para las dos palabras alma, psique y cuerpo, soma, en la palabra psicosomático, en cierta clase de problema que no es atribuido al cuerpo o a la personalidad interna del hombre, sino a la combinación de ambos, psicosomático. Es muy interesante que en muchos idiomas el hombre no regenerado usa muchas palabras que comienzan con psique, es decir, le interesa mucho el aspecto del alma, está bien consciente de su alma. Durante muchos años tuve la oportunidad de estudiar filosofía griega en su idioma original, y la filosofía griega en cierto sentido resuelve alrededor del alma. Pero lo interesante es que hay muy pocas palabras que comiencen con neuma. En la filosofía griega no hay nada dedicado a ese elemento del hombre. ¿Qué significado tiene todo esto? Lo siguiente, que aparte del espejo de la palabra de Dios, de su revelación, el hombre está consciente que tiene alma y que realmente no tiene ninguna conciencia que tiene espíritu. Hay un elemento en el que es mucho más profundo en su entendimiento y no lo puede sondear porque solo lo puede conocer mediante la revelación divina. Nuevamente vemos que estamos confinados absolutamente a la palabra de Dios, al espejo divino, si queremos conocer la verdad sobre nosotros mismos. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para que examinemos juntos los cambios radicales que acontecieron en la personalidad total del hombre causados por su rebelión contra Dios.